¿cuál es el mejor método que tienen los recién nacidos para comunicar sus necesidades? Es llorar, llorar y llorar hasta ser atendido. Se dice que hay distintas maneras en cuanto a la forma de llorar de parte de los niños. Y de acuerdo a eso, el papá o la mamá van identificando qué es lo que él necesita. Si alimentarse o necesita ser atendido para alguna otra necesidad. Algo así vamos a utilizar para nuestra sección de tesoros de la Biblia con el título Confíe en que Jehová lo ayudará. Y es que podríamos asemejar a un cristiano o cristiana en cuanto a ciertas necesidades que tenemos y queremos ayuda de parte de Jehová. Pero tenemos que entender que en ocasiones parece que esa ayuda que solicitamos no tiene respuesta. Pero pensando un poco en la ilustración de un niño, cuando ellos lloran, en ocasiones no es automática la respuesta de la mamá o del papá para satisfacer la necesidad de ese niño. Es posible que ellos no puedan actuar enseguida. Ya con escuchar su manera de llorar, ya están ellos percibiendo qué es lo que él necesita. Asimismo es Jehová. Él escucha nuestras peticiones y va identificando lo que es mejor para nosotros. Veamos, por ejemplo, lo que se menciona aquí en el 2 de Samuel, el capítulo 22 y el versículo 7. En mi angustia llamé a Jehová, seguí llamando a mi Dios. Entonces, desde su templo oyó mi voz, mis gritos de auxilio llegaron a sus oídos. Esa es la clara demostración del profundo interés que tiene Jehová en nosotros. Escuchar nuestra petición, nuestros gritos de auxilios. Y en ocasiones así sucede con muchos de nuestros hermanos que por más que quieran hacer la voluntad de Jehová, no tienen el apoyo de algunas personas. Fíjese por favor en nuestra guía de actividades. La fotografía combinada que tenemos ahí, en la parte donde está la sombra al lado izquierdo, se trata de representar situaciones que algunos de nuestros hermanos pasan al no tener el apoyo de la familia para servir a Jehová. ¿Ve usted lo que sucede ahí? Está esta hermana sentada en el suelo, algún familiar rompiendo su literatura con la cual necesita para alimentarse espiritualmente y diciendo cosas que en ocasiones ofenden muchísimo. Por ejemplo, a una hermana en Japón, su mamá le dijo que prefería que sea delincuente antes de ser una testigo de Jehová. Sin duda son palabras incomprensibles, pero algunos han recibido eso y peores tratos. Pero Jehová actúa como un padre que escucha los gritos de auxilio de sus siervos y realmente está pendiente de cómo satisfacer esa necesidad. Jehová sin duda puede actuar de distintas maneras para demostrar que está interesado en nosotros. Por ejemplo, si vemos en el 2 de Samuel, el capítulo 22, versículos 14 al 18, veamos las expresiones de hasta dónde ha ido Jehová por actuar a favor de su pueblo. Entonces Jehová empezó a tronar desde el cielo. El Altísimo hizo que se oyera su voz. Disparó sus flechas y así los dispersó. También rayos y sembró el caos entre ellos. El fondo del mar quedó a la vista. Los cimientos de la tierra quedaron al descubierto por la reprensión de Jehová, por el resoplido de su nariz. Él extendió la mano desde lo alto, me agarró y me sacó de aguas profundas. Me rescató de mi poderoso enemigo, de los que me odiaban, que eran más fuertes que yo. Aquí se narran varias acciones que Jehová realizó en demostración muy clara del apoyo, del interés por su pueblo. Por ejemplo, en el versículo 16 que leímos hablaba de el fondo del mar quedó a la vista.
refiriéndose al momento en el que el pueblo de Dios, Israel, pensaba que no tenía salida porque estaba entre el Mar Rojo y el ejército del faraón. ¿Qué iban a hacer ellos? Jehová intervino abriendo el mar y dejando el suelo seco para que este gran pueblo de aproximadamente 3 millones de personas cruzaran por el lecho seco entre 2 enormes muros de agua que estaban inmóviles. Una clara demostración que ellos podían confiar en un Dios tan poderoso. Parecido a los niños. El niño grita y grita pidiendo auxilio que se satisfaga su necesidad, ya sea de alimentación o cualquier otra circunstancia que se presente. Confía en que papá o mamá irá a su auxilio. Y es cierto, nadie va a dar mejor atención, mayor defensa que los padres de ese niño. Harán lo posible y hasta lo imposible para satisfacer la necesidad de ese niño. Es muy claro, Jehová es más fuerte que cualquier enemigo que podamos conocer, ya sea visible o invisible. Por eso, ¿está usted pasando por una situación difícil en su vida? Tenga la seguridad que Jehová está pendiente de los gritos de auxilio. Confíe en que Jehová lo ayudará. ¿De qué manera lo hará? Hay distintas formas y en ocasiones ni siquiera las percibimos, pero debemos analizarlas y saber qué puede ser la respuesta de Jehová. Volviendo a la fotografía que tenemos en nuestra guía de actividades, vemos a una hermana que está leyendo la palabra de Dios y puede que algo que lea ahí sea lo que necesite para levantarle el ánimo. O tal vez pueda ser, como se ve en la fotografía, que esta hermana está recibiendo estímulos de otros hermanos maduros. Tal vez reconocen el valor de ella de mantenerse activa en la verdad a pesar de la situación familiar a la que ella se enfrenta. Esas son formas como Jehová demuestra el apoyo necesario. ¿Por qué lo hace Jehová? Por lo que vemos expresado aquí en el 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 26. Al que es leal, tú le demuestras lealtad. Al hombre intachable lo tratas de forma intachable. La expresión que notamos en este versículo de tú le demuestras lealtad es una traducción de un verbo hebreo que también puede traducirse actuarás en bondad amorosa. Es decir, la lealtad está inseparablemente ligada al amor y a la bondad. Esto nos garantiza que Jehová nunca abandonará a quienes le son leales, pues el amor lo mantiene unido a ellos. Otro punto que nos anima es que la lealtad no son meras palabras, sino acciones. Por lo tanto, Jehová actuará con quien es leal. Lo ayudará en el momento preciso. Es posible que no nos quite el problema, pero sí que nos ayude a afrontarlos mediante su Espíritu Santo, su palabra y los hermanos de la congregación. ¿Quién puede decir que un padre o una madre no va a hacer lo posible para que su hijo tenga lo necesario para satisfacer su necesidad y dejar de llorar? Estamos completamente seguros que Jehová ha demostrado hasta la saciedad que su pueblo tiene una prioridad, que su pueblo es digno del amor, de la atención de parte de él. Y de manera individual, Jehová nos observa y actuará en el momento que él crea necesario para satisfacer nuestra necesidad, para ayudarnos a enfrentar a situaciones tan difíciles que pensaríamos que no tienen solución. Qué bueno es servir a un Dios tan amoroso como Jehová. Jamás dejemos de confiar en Él. Siempre ayudará a sus leales.